Te recordaba hace unos momentos que en el año 1972 era un niño y estaba en el lugar donde se fundó el movimiento de la Nueva Trova, en Manzanillo, y ustedes eran jóvenes, todos, muy jóvenes. ¿Cómo fue? ¿Por qué se eligió a Manzanillo para justamente fundar el movimiento? Mira, en aquellos tiempos, la ciudad de Manzanillo había ganado determinadas cosas con respecto a limpieza, a cánones importantes dentro de las provincias, de salud, de educación, etcétera. Era como que la ciudad más bonita, la más perfecta, la ciudad estrella de todos aquellos parámetros que eran fundamentales en el orden social y político en aquellos tiempos. Incluso el secretario del partido de Manzanillo era un tipo realmente culto, según nos supimos allí, y estuvo en buena parte de las conversaciones, o sea, fue un apoyo tremendo. Hay que recordar que aquel evento, primer evento de jóvenes trovadores, como se llamó, fue organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas, se buscó, rastreó un poco por todo el país, la gente que estuviera haciendo una canción que se llamaba Protesta en aquellos tiempos, ¿no? Decían los protestones, los protesteros, en fin. Y entonces allí nos reunimos, todos los que la juventud había detectado en aquellos tiempos, para hablar sobre nuestros problemas. Y nuestros problemas resultaron ser la cultura del país. La política cultural. La política cultural del país. Nadie pensó en hablar de si le faltaba guitarra, si no lo dejaban cantar aquí o allá. El problema era el concepto cultural que estaba muy, muy jodido en aquel tiempo. El Vicente Feliú que llega a 1972, pues ya venía creando desde hace unos años. Sí, desde el 64, 65. Desde el 64, 65. ¿Cómo es que tú te encuentras con Silvio, con Pablo, con Noel, con esta gente? ¿Cómo es que ustedes Bueno, con Silvio desde el año 62 en la secundaria básica José Antonio Echeverría de La Habana. Él estudiaba en la escuela nocturna porque trabajaba en la revista Mella en la mañana. Era humorista, ¿no? Caricaturista. 15 años acababa de cumplir y yo 14 años acababa de cumplir. O sea, me lleva 11 meses, exactamente. Y entonces yo estudiaba por el día y él en la noche. Y nos encontramos en las actividades de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. La organización previa a la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Entiendes? Entonces ahí yo era fuertecito y me pusieron de responsable de trabajo productivo. Y él, como hacía dibujitos, me pusieron de responsable de cultura. Y ahí nos conocimos. Después, con Pablo, a Pablo lo vi por primera vez en marzo, abril del año 65 en el Salón Rojo del Capri. Yo iba con unos amigos del PRE, que ya nos gustaba la canción y la guitarra y tal. Ya yo hacía canciones. Voy a escuchar a Elena Burke, porque me gustaba mucho, aparte de todo lo que cantaba Elena, una canción muy especial, se llamaba Estás Lejos, que supe que era de Pablito Milanés, un tal Pablito Milanés que no sé quién es. Y una de esas noches que voy a escuchar a Elena invita al autor de la canción esa, que era Pablito Milanés, a cantar. Y Pablito Milanés le regaló a todos y a Elena un estreno, Mis 22 años. Mis 22 años. Nada más y nada menos. Una canción emblemática fundamental de Pablo. Exactamente. Entonces ese día me fui mal, tuve meses sin tocar la guitarra. ¿De dónde salió que hace esta canción? Además, entonces, una canción con unos para todo el mundo, menos para Pablo. Es el eslabón que pasa del feeling a la nueva trova. O sea, dice hasta aquí el feeling, menos para Pablo. Pablo nunca ha dicho eso. Pero, bueno, yo hacía un año que no veía a Silvio porque estaba en el servicio militar. Que a mí no me dejaron ir porque era miope y tal. Y entonces, bueno, ahí conozco a Pablo. Y a Noel, a Eduardo Ramos y a Martín Rojas los conozco en el concierto emblemático de Casa Las Américas, el iniciático del 18 de febrero del año 68. Del 68. 68. Okay. Es un concierto que hacen Silvio, Pablo y Noel con canciones de protesta, política, tal. Y se les acaba la canción. Ese es un proceso. La gente no se iba. Pero bueno, empezamos otra vez, invitamos a 3 trovadores que sabemos que hay aquí a cantar juntos.
Ese es un proceso que justamente se va dando durante casi una década. Y por lo menos mucho más de 5 años, 7, 8 años. Sí. Ahora, ¿qué ambiente, además del ambiente sociopolítico que había, qué otro ambiente cultural, qué fermento cultural había? ¿De qué otras cosas ustedes se nutrían para eso? Porque evidentemente la manera de decir ustedes los textos, la manera de escribir los textos, la propia sintaxis, es muy diferente a lo que antes se hacía. No tan diferente, lo que pasa es que es otro momento, digamos, de la historia de la canción cubana. O sea, yo vengo de la canción del mundo del rock and roll. Ajá. Y de alguna manera del mundo de la canción americana, de la música de Glenn Miller, de la música cool, del baile latino, me gustaba mucho. ¿Tú bailabas? No, pero me gustaba mucho esa canción bailable. Todo el mundo trató de enseñarme, pero era un desastre. Bailaba un poquito en aquellos años 60, que se dio para buscar enamorar, como tú comprenderás. Y entonces mi padre hacía canciones también. O sea, yo tengo un ambiente sonoro desde niño. Y toda mi familia cantaba, toda mi tía, mi mamá, mi papá y qué sé yo, de una u otra manera. Y el viejo además componía canciones muy lindas. Y ese es un poco el entorno sonoro mío y la música mexicana que me fascina. La ranchera, sobre todo. La ranchera y las habaneras mexicanas. Mucho. Silvio viene de otro lado, Pablo viene de otro. ¿No? Sí. Él viene de la historia de su propia familia, claro. O sea, de la música clásica un poco, ¿no? Y entonces, por ahí, como que teníamos todo una formación muy disímil, pero todos bebíamos, al fin y al cabo, de la radio y la televisión. No había otra, ¿no? Ya. De todas maneras, veníamos por ahí. Y en cuanto a lectura. Lectura. ¿O no había, o sí, claro, pero lectura, a ver, estamos hablando de los años 60, estamos hablando de los premios Casa de las Américas, estamos hablando también de la formación de Bambán, estamos hablando de Juanito Márquez para acá. O sea, estamos hablando que en cuanto a música y en cuanto a literatura hay un rompimiento brutal. En cuanto a plástica, explota el cartel. Que un poco alguien decía que alguien dijo una vez, no me acuerdo quién fue, alguien bien inteligente dijo que que la plástica rompió con abrió con el cartel. Sí. Y que la música salió por la nueva trova, ¿no? La canción. Sí, ¿no? Sí. Y entonces el cartel cubano viene siendo lo que sería la nueva trova graficada, digamos. Es decir, la nueva canción graficada sería el cartel. Y una de las cosas más importantes del cine también fue la documentalística de Santiago. Claro. O sea, fue una cosa testimonial y de impacto de golpe. Entonces todo eso está en el ambiente de los 60, que es donde arrancamos todos nosotros. O sea, la formación nuestra no es los 70, son los 60. Sobre todo la segunda mitad de los 60. ¿No? Y entonces todo eso está ahí. De hecho, de hecho, cuando empieza aquel encuentro de Caleño 68, Aide Santa María, sí, presidenta de Casa de las Américas y Aerolínea del Moncada, se lleva básicamente a Noelia, a Pablo y a Silvio a cuanta actividad había de Casa de las Américas. Estamos hablando del premio Casa, sí, estamos hablando de Benedetti, estamos hablando de Roque Dalton, estamos hablando de los grandes intelectuales latinoamericanos, que algunos de los cuales terminaron muertos en la guerrilla o combatiendo, sí, que son una gente muy de izquierda, ¿no? Sí, y con un bagaje intelectual muy fuerte. Las lecturas mías, las de Silvio también, las de Pablo, las de todo, era Vallejo, Neruda, Nassim Hamed. Yo especialmente que descubro gracias a Casa de las Américas y a Carlos Gómez, a Javier Heró, un poeta peruano. Javier Heró, un gran poeta. Un gran poeta, acabamos de hacerle un disco homenaje, sí, Miriam Quiñones y yo, hace unos meses. Entonces, por ahí me voy yo con todos los jóvenes poetas intelectuales guerrilleros de América Latina. Ahí yo me engancho, esa es parte de lo que yo leo de poesía. Yo estudio además en el PRE, después estudio en la universidad en física, pero después me voy para filología, y Silvio se va para historia, en fin, hay una intención fuerte y clara de mantener una cultura universitaria lo más posible, claro, aunque no terminemos en universidad. Yo creo que dentro de los trovadores de la nueva trova cubana, quizás tú y Pablo, pero tú, yo no sé por qué me da el deseo de acentuarlo un poco. Tienes un
una preeminencia en tus gustos por la canción cubana trovadoresca tradicional, que hay un momento en que ustedes prácticamente habían negado, pero tú tienes esa impronta, me parece a mí. Yo no creo tanto como que hubiéramos negado. A ver, al principio nosotros hubiéramos querido bajar de la sierra con Fidel. Ajá. O sea, decíamos de alguna manera, sentíamos que si hubiéramos tenido otra edad, hubiéramos tenido otra actitud. Ajá. Que no tuvo la gente del feeling, porque no dio tiempo. Eso yo lo descubrí después con la Revolución Nicaragüense. Ya. O sea, que en 3 años tú no concientizas de una manera que fue Fidel toma Moncada 53, preso. Sí. En diciembre 56 llega con el Granma y 2 años después triunfa la Revolución. Sí, o sea, sí, muy poco en tiempo. aquellos años además todos los intelectuales estaban en París. Sí, sí. Y los músicos estaban en México. O sea, era esa la idea, lo que había, ¿no? Y entonces de alguna manera yo personalmente, después se los dije a todos, a César, a Angelito, a Marta, digo, coño, después yo entendí porque ustedes no jodían. No obstante, que la gente del feeling estaba muy vinculada a la gente del Partido Socialista Popular. Eso era... Pero bueno, eso lo supe después. En aquellos primeros tiempos yo quería sangre, ¿no? Sí. Era la época también. La época romántica. Después fui entendiendo. Y después, gracias a Lino Betancourt, que vivía al lado de mi casa, me enseñó quiénes habían sido históricamente los trovadores. Me habla de la Bayamesa de Casillo Cepeda y Fornari, me habla de los 3 grandes esos que hacen esa canción, me habla de José Maceo, me habla de Ramón Ibonet, me habla de todos los trovadores del siglo XIX que participaron en las 3 guerras de independencia de una u otra manera, y me dice, eso es un trovador, mi hermano. Entonces, para que tú estés claro qué es lo que tú estás haciendo. Tú, Silvio, Pablo, no estés, lo que están haciendo es la canción de la patria. Claro, es la continuidad la hermosa canción de la patria, ¿no? Y entonces digo, bueno. Y entonces me empiezo a vincular a la Casa de la Trova de San Lázaro. Ya esto es, ya con la nueva trova, años 72, 1, 2, 3, por ahí. Y realmente sí, me vinculo mucho porque además, como el viejo también hacía canciones, y supe después que lo que hacía el viejo era básicamente bolero tradicional, ¿no? Digo, mira tú. Y ahí, bueno, y Pablo también coincide. Pablo viene de Bayamo. Sí, claro. Pablo es la... No, Bayamo había un fermento natural. Es una cuna de la música tradicional. De canción y patria, ¿entiendes? Entonces, por ahí de alguna manera coincidimos, Pablo y yo, en ese sentido. Aparte de que a mí siempre me gustaron las voces. Y Pablo es la segunda voz de Cuba. O sea, pide el tango, ¿no? Entonces yo traté siempre de copiar a Pablo por ahí. Y una vez le pregunté cómo era la manera de cantar, y coincidíamos, éramos ambos muy fanáticos de un cantante negro americano, que es Johnny Mathis, cantante fundamental, que además tiene unas voces tremendas. Entonces, bueno, coincidíamos en muchas cosas en ese sentido. Pero Silvio también es muy raigal, no viene tanto de la teta trovadoresca, claro. Pero sí viene... La adquirió después. Sí, pero además... Y con una cultura tremenda. Claro, exactamente. Una cultura tremenda. Tu canción emblemática sin duda es Créeme, que aquí se conoce muy bien. Y estás participando en estos momentos en el Congreso Música, Identidad y Cultura en el Caribe, que organiza el Centro León, el Instituto de Estudios del Caribe y el Ministerio de Cultura de República Dominicana. ¿Cómo fue que tú creaste, cómo fue el proceso de formación, de creación de Créeme? Mira, en abril del 35, en mayo del 35, un hombre fundamental de la historia de Cuba, se llama Antonio Guiteras, creó una organización que se llama La Joven Cuba, donde ya era muy claro que no había solución para nosotros que la lucha armada, año 35. Decide con el comité central de su organización salir de Cuba hacia México, preparar la lucha armada y regresar. Uno de los hombres que está con él es Carlos Aponte, coronel del ejército, coronel venezolano, coronel del ejército de Sandino. Sandino lo licencia por convenirle así a la causa de la liberación latinoamericana y va para Cuba. Se empata con Guitera y hubiera sido el ministro de Defensa de Joven Cuba, sin duda.
Hubiera sido el Máximo Gómez de... Exactamente, exactamente. Por ahí andaban los tiros, ¿no? Sí. Y entonces, la noche antes de salir hacia México, en un punto de Matanzas, en la ciudad de Matanzas, se llama El Morrillo, Sí. un castillo la colonial que había ahí. La noche antes, Carlos Aponte está escondido en casa de mi familia, en Matanzas. Mi abuelo le regala su revólver con el que al día siguiente, y junto a Guitera, muere combatiendo. Okay. Y esa es la historia de Cuba y también es parte de la historia de mi familia. Yeah. A Silvio le piden que haga una canción en el año 75 por Guitera. Y él dice, yo la hago, pero pídansela a Vicente mejor por esto que te acabo de explicar. Ah. Y un buen día, aparte de hablar con mi familia, con Tavares del Real, la gente que había escrito sobre Guitera y sobre Aponte, con el Chino Cuchilán y tal, un día de abril sale la canción Antonio Guitera, que no es la mejor canción, incluso está perdida, no existe constancia. Al rato sale una canción a Carlos Aponte que se llama Si canto a los muertos, está grabada en un disco junto con Santi que se llama Ansias del Alba. A los minutos sale un poema largo a los héroes e inmediatamente después puse la grabadora y créeme, salió como las conocen ustedes. La cuarta obra de un día. De un día, en muy poco tiempo. 6, 8 horas quizás. Yo calculo que debo haberlo hecho de madrugada, porque yo después la estoy haciendo en la tonalidad de do y la original es en la. Okay. Por lo que pienso que la hice bajito para no despertar a los vecinos, sí, ¿no? Y a mi familia. Entonces eso fue, eso yo he dicho siempre que esa canción no la hice yo, la hicieron Guitera y Aponte. Yeah. ¿Qué edad tú tenías entonces? 75, 47, 28 años. 28 años. Tú naciste en 47. 47. Y se dio a conocer mucho en Angola, cuando fuimos, Silvio, sí. que la empezamos a cantar juntos. Y a partir de ahí se quedó la versión que ya se conoce. Ya. ¿Cuándo fue la primera vez que estuviste en República Dominicana? Primera y única fue 1999 o 2000, no me acuerdo. Ya. ¿Y viniste a cantar? No, vine a un encuentro de la Tropa Cósmica. La Tropa Cósmica es una especie de cofradía universal, seguidores de la obra de Silvio Rodríguez. Ya. Todos los años hacen un encuentro, todos los años se reúnen. A partir del 97, en el 97 le dijeron a Silvio en el Festival de la Juventud y los Estudiantes que iban para allá, a conocerse ellos también. Y Silvio les inventó una reunión en la finquita de los JC. Ya. Y les dijo, ustedes son una tropa cósmica. Y se quedó la tropa cósmica. Entonces, como yo estaba vinculado a Silvio siempre, y a la nueva trova y pues soy como un hijo... Un hijo putativo. Exactamente, de la tropa, y siempre me invitan. Yeah. Y en aquella ocasión era aquí, en Dominicana, y me invitaron. Vine con Aurorita, mi hija, y otra gente más de la tropa de Cuba. Y entonces cantamos, no me acuerdo, terminé cantando en Casa Teatro, una cosa muy improvisada en aquel tiempo. Y no he vuelto hasta ahora. Hasta ahora el congreso que está ocurriendo aquí que me parece bien interesante. El centro me parece una maravilla, el Centro León, que lo vimos ayer, me parece una cosa muy bien pensada, muy cultamente pensada. No siempre los centros culturales son cultos, lamentablemente, pero este sí me parece, además arraigal, maravilloso.